Listo. Natalia, Señor, ayúdame con esta lectura, hágame el favor y con esa diapositiva. dice, es el proceso por el cual una célula, incluido en el núcleo, experimenta su replicación y división para producir dos células hijas. Listo, Natalia, gracias. Eso que acaba de leer Natalia es el concepto de división o reproducción celular. ¿Qué es? Es cuando una célula, que se le llama célula madre, entra en un proceso de reproducción y se obtienen o bien sea dos células hijas o cuatro células hijas, dependiendo del tipo de división, si es mitosis o meiosis. En la imagen ustedes ven una célula como estaba partiendo, ¿no? Mire, incluido el núcleo. Esta célula, la primera solita se llama madre, empieza a dividirse y luego se parte en dos. Porque resulta que toda célula cumple un ciclo celular que es nacer, crecer, reproducirse y morir, así como las personas. Las personas nacen, crecen y también nos reproducimos, ¿cierto? Tenemos hijos o hijas, igual pasa con las células, que ellas también se dividen. ¿Por qué se dividen las células? Bien sea para reparar un daño en nuestro tejido, por ejemplo, supongamos que Natalia saliendo de la casa se raspó, ¿sí? Al rasparse, lo que dio fue un daño de tejido epitelial o epidérmico, o sea, su piel, millones de células murieron ahí. Entonces, para que la herida de Natalia pueda cicatrizar, ocurre un proceso de reproducción. Las células tienen que ser sustituidas. Todas las que murieron tienen que ser reemplazadas. Entonces, empiezan a dividirse y empieza a ocurrir esto que ustedes ven en la imagen. Empiezan a dividirse ahí para poder que la herida cicatrice. De hecho, una herida cicatrizada indica que hubo reproducción. Ahora, estas células, para dividirse, necesitan de dos métodos, mitosis o meiosis. Juan Sebastián Osorio, ayúdame con esa. Mitosis es el tipo de división celular que se produce en las células somáticas y del lugar de dos células hijas genéticamente idénticas. Listo, ¿Está la otra? Juan. Espere. No, espere, haga una pausa ahí, explico ese, ahorita sigue, ¿listo? Entonces, la mitosis es un tipo o un método que utilizan las células para dividirse. ¿Sí? ¿En qué consiste? Que a partir de una célula madre se obtienen dos células hijas idénticas a la madre, o sea, con la misma información genética, con la misma cantidad de cromosomas. ¿Listo? Ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Siga, Juan Sebastián, meiosis. Juan Sebastián, ¿me escucha? Juan Sebastián, ¿se nos fue? Revisamos acá. Se nos fue Juan Sebastián. Entonces, Dayana Cubillos. Ayúdame con meiosis, Dayana. Se produce durante la formación de los gemelos. Cada célula hija contiene la mitad de la información genética de la célula progenitora y el entrecruzamiento Cruzamiento. asegura una redistribución. Redistribución. Bueno, entonces en meiosis ya no se forman dos como en mitosis, sino que se forman cuatro células hijas, pero ya no con la misma cantidad de información genética que la célula madre, sino con la mitad. ¿Listo? Ya le voy a explicar eso. Entonces vamos a ver un video que le aclara más el tema.
Ya los pongo, denme unos segundos. La mitosis. ¿Están viendo en pantalla el video de mitosis? Sí, señor. Sí, señor. En caso que no lleguen a escuchar bien o tienen problemas con el audio, me avisan, ¿vale? Ya la voy a poner a reproducir. Es un proceso de división nuclear mediante el cual las copias replicadas del ADN de un... La mitosis es un proceso de división nuclear mediante el cual las copias replicadas del ADN de una célula se... Profe, se escucha algo raro. Por dos. Sí, lo que pasa es que de pronto la conectividad, en este momento muchas personas están en clase virtual y se saturan las páginas, el Google Meet, la red de internet, entonces hay problemas con eso. Pero lo vuelvo desde el comienzo. se organizan en cromosomas. Las copias idénticas de la mitosis Profesor, yo no estoy viendo nada, ya no me aparece. La mitosis es un proceso. ¿No aparece en pantalla? Sí aparece, Señor, pero solo comenzaron escucha, a pero no escuchar súper aparece. feo. Se quedó como congelado. Ah, no, sí, es que yo lo pausé para que cagara un poquito. Ya lo pongo otra vez. De división nuclear mediante el cual la mitosis es un proceso de división nuclear mediante el cual las copias replicadas del ADN de una célula se organizan en cromosomas. Las copias idénticas del ADN se dividen en dos células hijas iguales. En una fase temprana de la mitosis, durante la prófase, la membrana nuclear y los nucleolos se empiezan a desintegrar. Mientras la prófase continúa, el ADN se condensa para formar cromosomas, mientras el uso mitótico, constituido por proteínas llamadas microtúbulos, se empieza a formar y se une a los centrómeros de cada cromosoma. Durante la metafase, los cromosomas son desplazados a la placa central de la célula por los microtúbulos del uso. En la anafase,
los microtúbulos acoplados a los centrómeros de cada cromosoma se acortan, atrayendo a las cromátidas de cada cromosoma a extremos opuestos de la célula, mientras los microtúbulos que no se acoplaron se alargan, estirando la célula. Durante la telofase, las cromátides, ahora llamadas cromosomas, alcanzan los polos de la célula, mientras los microtúbulos libres siguen alargándose. Las membranas nucleares empiezan a reconstituirse, mientras que los nucleolos reaparecen, y los cromosomas se relajan a medida que se desenrolla el ADN. A la telofase le sigue la citocinesis, o división del citoplasma. En las células animales se forma un surco de división en el centro de cada uno de los lados de la célula, que va atravesándola hasta que la célula original se divide en dos células hija. En las células vegetales, la citocinesis es distinta debido a la presencia de una pared celular rígida. Listo, muchachos. Bueno, ahí revolviendo, pero pues se alcanzó a escuchar, ¿no? Ahora les voy a mostrar una imagen para explicarles yo. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, señor. Señor. Bueno, entonces la mitosis, hay unas características que ocurren, como nos van en el video. Ocurre en células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Son todas las células de mi cuerpo menos las sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales? Si hablamos del hombre es espermatozoide, si hablamos de la mujer es el óvulo. Entonces las células somáticas son todas las células de mi cuerpo menos las sexuales. O sea, si hablamos de una célula de los pulmones, son somáticas. Si hablamos de las células del ojo, son somáticas. Del hígado, somáticas. De mi páncreas, somáticas. De mi cerebro, somáticas. De mi piel, todas. Absolutamente todas las células que yo tenga, que no sean sexuales, son somáticas. ¿Listo? Todas sufren mitosis. O sea, a partir de una célula se forman dos células con la misma información genética que la célula madre. Entonces, la célula inicia con una etapa que se llama la interfase. ¿Qué ocurre en esa interfase? Pues la célula crece, el ADN, que es el que ustedes ven aquí dentro del núcleo, este de aquí, la cromatina, se duplica, el material genético se duplica, los organelos también se duplican, para, en otras palabras, se prepara para entrar en el proceso de división. ¿Cuáles son las etapas de la mitosis? Entonces, primero, la interfase, ¿sí? Es en la cual se prepara, así como la persona, ¿no? Un niño pequeño no está en etapa de tener hijos, de reproducirse, porque empezando sus órganos genitales no se han desarrollado, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Un proceso de interfase, digámoslo así, si comparamos al niño con una célula. Entonces, el niño se prepara, madura, crece, cuando yo tengo, digamos, una madurez en sus órganos, incluso en su vivir, entonces ya está listo para tener hijos, digámoslo así. Entonces, así también pasa con la célula. Luego sigue la etapa de la profase, metafase, anafase y telofase. Estas cuatro etapas componen la mitosis. Ahora les voy a explicar cada una. ¿Listo?
En la profasia, ¿qué ocurre? Los cromosomas se hacen visibles. Anteriormente no se diferencia un cromosoma del otro, o sea, era como si usted cogiera un poco de espagueti y lo colocara encima de un plato así todos enredados. Así se observan los cromosomas en el núcleo antes de entrar a dividirse. Cuando empieza a dividirse la célula, en la etapa de profase, esto se llama cromosomas y ya se hacen visibles. Mire, ya tienen forma de X, ¿sí ven? Como una X. Entonces ya se hacen visibles. La membrana nuclear, esta empieza a desaparecer y empieza a formarse el uso acromático, que es este de acá. ¿Listo? En la metafase, los cromosomas se ubican en la mitad de la célula, vea, en la placa, o en la placa ecuatorial también se les llama, todos alineaditos. Ya se forma el uso acromático, las fibras del uso se forman y las cromosomas se centran en la célula. Esta es metafase. En la anafase, los bracitos de los cromosomas se parten, o sea, eso se le llaman cromátidas. O sea, un cromosoma está formado por dos cromátidas, una y dos, y es como si usted fuera el cromosoma y lo partiera por la mitad. Entonces, al dividirse, cada cromátida migran hacia los polos. Unos cogen hacia un polo y los otros se van hacia el otro polo. Eso se llama anafase. Y en la telofase, nuevamente se empieza a formar la membrana nuclear, el uso cromático desaparece, los cromosomas que eran visibles se vuelven otros cromatinos, o sea, ya no se diferencian, y luego viene un estrangulamiento de la membrana celular, el citoplasma, perdón. El citoplasma se estrangula, o sea, se parten y se obtienen dos células hijas con la misma información genética que la célula madre. Miremos este de acá, mire. Por ejemplo, esta primera se llama célula madre, que tiene dos cromosomas. Entró en profase, ya la membrana nuclear desapareció y los cromosomas se hacen visibles. ¿Listo? Bueno, en metafase salieron en la mitad, en anafase se separan, en la telofase ya se forman dos núcleos y empieza a dividirse y se obtienen finalmente dos células hijas. Mira, a partir de una se obtuvo dos, con la misma información genética que la célula madre. Es decir, mire, cada célula hija tiene dos cromosomas, mire, y esta célula hija tiene dos cromosomas, esta célula hija tiene otros dos cromosomas. ¿Y la mamá cuántos tenía? Pues dos también. Si la mamá tiene dos, las hijas también van a tener dos cada una. Eso se refiere con la misma información, ¿listo? Por ejemplo, en el caso de nosotros, nuestras células tienen 46 cromosomas en cada célula. Al dividirse una célula de nosotros por mitosis, una célula somática, cada célula va a tener también 46 cromosomas. ¿Listo? ¿Hasta ahora hay preguntas, dudas? ¿Alguna pregunta? ¿No? Si no, entonces para continuar con meiosis. Bueno, entonces, seguimos. Bueno, voy a lanzar una pregunta entonces. Vamos a ver quién está juicioso. Preguntemos a los que tienen la cámara apagada. Vanessa Mendoza. Cada vez que voy a preguntar algo, voy a mirar la cámara. Si veo que alguien tiene la cámara apagada y no me ha informado, a ese de uno, es el primero que le lanzo la pregunta. Vanessa Mendoza, ¿está ahí? Vanessa, es sencillita la pregunta. Tranquila que si no, no hay problema. Aquí estamos para aprender, ¿listo? Entonces, yo lo que acabo de decir es que una célula por mitosis, cuando se divide, las células hijas, que son las últimas, ¿no? Van a tener la misma cantidad de cromosomas que la célula madre. Supongamos que una mosca tiene en su célula 23 cromosomas y sufre mitosis. ¿Cuántas cromosomas van a tener entonces las células hijas de esa mosca? Vanessa Mendoza. Es lo que acabo de decir. ¿Lo repito? Hágame sí o no con la cabeza. Mire, póngale que hago. Por mitosis, una célula madre, bueno, las células hijas, perdón, van a obtener la misma cantidad de cromosomas que la célula madre, por mitosis. Es decir, por ejemplo, usted, la especie humana,
¿sí? Tiene en sus células 46 cromosomas, ¿sí? En sus células somáticas. Si una célula suya se reproduce por mitosis, las células hijas también van a tener 46 cromosomas. ¿Listo? Vámonos para la mosca. La mosca tiene 23 cromosomas en cada célula. Si una célula de una mosca se divide por mitosis, ¿cuántas cromosomas va a tener las células hijas entonces? ¿Qué dice Vanessa? ¿Sí me escuchan bien? ¿O todos me están escuchando mal, entrecortado? Bien. Bien. Ah, bueno. Vanessa, ¿sí? ¿Cuántas, Vanessa? Si es la misma cantidad y estamos hablando de 23, ¿cuántas van a tener las hijas? Yo le estoy dando esa la respuesta, la misma cantidad. Tiene el micrófono apagado. ¿Cómo, Vanessa? ¿No le sirve el micrófono? Juan Pablo. Profe, pues 23. Eso. 23 es la misma cantidad. Si le pongo otro organismo que tenga 50 cromosomas en sus células, por mitosis, ¿cuántas van a tener las hijas? Pues 50. Si tienen 30, ¿cuánto van a tener? Pues 30. ¿Sí me van a entender? Esa es una característica de la mitosis. Las células hijas, que son las dos últimas que usted vio, van a obtener la misma cantidad de la madre. Si hablamos de 23, de 23, si hablamos de 30, pues 30. ¿Listo? Bueno. Mire, ¿qué le pongo la imagen? La están viendo, ¿no? Esta es la célula madre, la primera, y las dos últimas son las células hijas. Ahora esta célula hija va a madurar, entra en interfase, se va a preparar, va a duplicar su ADN, sus organelos para entrar nuevamente a dividir, y esta me va a dar otras dos, y esta me va a dar otras dos. Y luego esta otras dos, y otras dos, así sucesivamente. Como un árbol genealógico. Los tatarabuelos tuvieron los bisabuelos, bisabuelos, los abuelos, y el poco de personas. Igual pasa con las células. ¿Listo? Igual pasa con las bacterias también se reproducen. Por eso es peligroso cuando una persona adquiere una infección, porque cuando adquiere una infección es porque adquiere una bacteria. Y resulta que esa bacteria lo que está haciendo en nuestro cuerpo es reproduciéndose. Entonces, de una salen dos y de dos, pero entonces no es por mitosis, sino por fisión binaria, se llama, o sea, se parten dos, pero no es por mitosis. ¿Listo? Bueno, meiosis. Ayúdame a leer entonces, Valentina. Valentina. ¿Escucha, Valentina? Valentina a la 1. Valentina a las 2. Valentina a las 3. Lo voy llamando, si no me va respondiendo, vamos colocando punticos negativos porque seguramente no está en clase. Juan Pablo, ayúdame a leer esto. ¿Cuál? Meiosis. Es una de las formas de la reproducción celular. Se realiza en las glándulas sexuales para la producción de gametos. Siga. Proceso de división celular en el cual una célula diploide 2N experimenta dos divisiones sucesivas, con la capacidad de generar 4 células haploides N. Listo, Juan Pablo, gracias. Entonces le voy a explicar. El otro método que utilizan las células para dividirse es la meiosis. ¿Cuáles son las únicas células que se dividen por meiosis? Las células sexuales. Acuérdense, porque eso les voy a preguntar en el quiz, les puedo preguntar en el taller. Las únicas células que sufren mitosis son las somáticas, o sea, todas las de mi cuerpo menos las sexuales. En cambio, las únicas células que sufren meiosis de mi cuerpo, cualquier organismo animal, son las células sexuales. O sea, en el hombre, el espermatozoide y el óvulo. O sea, el espermatozoide es el único que se divide por meiosis y el óvulo es el único que se divide por meiosis. ¿Listo? ¿Qué se obtiene meiosis? Voy a colocar el video. Un segundo.
En la profase uno, el ADN. En la profase 1, el ADN se enrolla de forma muy cerrada y los cromosomas individuales se ven bajo el microscopio óptico. Los cromosomas homólogos se asocian estrechamente en la sinapsis e intercambian segmentos mediante el proceso de entrecruzamiento. Hacia la metafase 1, la membrana nuclear ha desaparecido y los microtúbulos forman un huso. Las fibras del huso se acoplan solo a un lado de cada centrómero y los dos cromosomas homólogos se acoplan a microtúbulos que se orientan desde polos opuestos. Cada par de homólogos se alinea a continuación en la placa metafásica. Tanto el homólogo paterno como el materno puede orientarse hacia un polo determinado. En la anafase 1, los microtúbulos de la fibra del huso se acortan y tiran de los cromosomas hacia los polos, llevándose con ellos las cromátides hermanas. Cada polo acaba por tener un juego completo de haploides consistente en un miembro del par homólogo. Durante la telofase 1, la membrana nuclear se recompone alrededor de los núcleos hijo. Cada núcleo hijo contiene dos cromátides hermanas para cada cromosoma acoplado a un centrómero común. Debido al proceso de entrecruzamiento, las dos cromátides hermanas no son idénticas. Durante la profase 2, la envoltura nuclear se descompone y se forma un nuevo huso. En la metafase 2, las fibras del huso se unen a ambos lados de los centrómeros. Durante la anafase 2, las fibras del huso se contraen y las cromátides hermanas se desplazan hacia polos opuestos. Durante la telofase 2, se recomponen las envolturas nucleares alrededor de los juegos de cromosomas hijos. Listo, bien. Pero voy a colocar otra vez la diapositiva para mostrar una imagen. ¿La están viendo? Sí. Listo, entonces ya les decía, la meiosis solamente, ¿quiénes realizan meiosis? Las células sexuales, espermatozoide y óvulo, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Las células que sufren mitosis, las que explicamos ahora rato, se le llaman también células diploides o 2N. ¿Por qué diploides? Porque tienen la misma cantidad de cromosomas que la célula madre. En cambio, en las que sufren meiosis, como en este caso, espermatozoide y óvulo, se les llaman haploides. ¿Por qué haploides? Porque las células hijas, o sea, estas, van a tener la mitad, ojo, no la misma cantidad, la mitad de cromosomas que la célula madre, ¿sí? En la meiosis ocurre dos veces lo mismo, o sea, en la meiosis ocurre dos veces la mitosis, digámoslo así. Por eso hablamos de meiosis 1, meiosis 1 y meiosis 2. Hablamos de profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2, anafase 1, anafase 2, telofase 1 y telofase 2, ¿sí? ¿Cuántas células hijas se obtienen finalmente por meiosis? 4. En mitosis eran 2, en meiosis es 4. 4 con la mitad de cromosoma o de material genético que la célula madre. Es decir, que si una célula de nosotros se divide por meiosis y tiene 46, ¿cuántas tendrían las hijas? ¿Quién me dice? ¿Me podría volver a explicar, por favor? Por meiosis se obtienen 4 células hijas con la mitad, ojo, con la mitad de información o de cromosomas que la célula madre, o sea que esta que fue la que inició.
Si es la mitad, entonces, si una célula de nuestro cuerpo se divide por meiosis, y tiene 46, ¿cuántas van a tener las células hijas cada una? Pues la mitad, profe. ¿Y cuánto es? 23. Eso, 23. ¿Listo? Muy bien. Si hablamos de un organismo que tenga 80, supongamos, cromosomas, la célula madre, las 100 van a tener 40. ¿Listo? Siempre la mitad. Pero ojo, en meiosis. En mitosis sí es la misma cantidad. Y son 2 células hijas al final. En meiosis son la mitad y 4 células hijas al final. ¿Listo? Ocurre algo que se llama entrecruzamiento. Les muestro por acá. En el entrecruzamiento ocurre cambio de material genético, es decir, un fragmento del cromosoma se va para este cromosoma y este también le comparte uno. Por eso usted ve un cromosoma con una puntica roja, es blanco y de una puntica roja, y este rojo es de una puntica blanca, porque se intercambian información. ¿Listo? Para obtener 4 células hijas, mire, con la mitad, la mamá tenía 4 y las hijas tienen de 2, ¿sí ven? Si fuera por mitosis serían 2 nomás y con la misma cantidad, o sea, 4 y 4. ¿Listo? Esa es una de las diferencias fundamentales entre mitosis y meiosis. En mitosis ocurren células somáticas, en meiosis ocurren células haploides, o sea, células sexuales. ¿Preguntas hasta ahí? Y el resto del proceso es lo mismo, la metafase, lo mismo que la mitosis. Si es profase, desaparece la membrana nuclear, ¿sí? De forma luz acromático. En el metafase los cromosomas se alinean. En la anafase se separan los cromosomas y miran hacia los polos. En telofase se divide y se obtienen 2, luego vuelve y se divide y ocurre lo mismo. Ya en el profase vuelve y desaparece la membrana nuclear, vuelve y los cromosomas salen en la placa ecuatorial, ¿sí? Y luego se separan las cromátidas hacia los polos y por último se fragmenta y ya tenemos 4 células hijas, como aparece acá. Listo, ahora les voy a mostrar la guía. Vamos a ver qué es lo que tienen que hacer. Bueno. Ahí está la guía. Vale, pues cuidado porque aquí es fundamental que estén atentos para que sepan qué es lo que tienen que hacer. La primera pregunta es una pregunta problematizadora que dice así. Damián es un niño que es muy hiperactivo. En cierta ocasión, por estar corriendo, se cayó y se raspó las rodillas, produciendo daño en el tejido epidérmico, o sea, en la piel. Con el paso de los días, el niño notó que su herida estaba sanando y por ende cicatrizando, lo cual se preguntó a qué se debía eso. Mire la pregunta. A nivel biológico, ¿qué ocurrió en el organismo de Damiancito para que iniciara un proceso de cicatrización de su herida? O sea, ¿por qué se le sanó la herida a Damián? Entonces ya ustedes saben por qué, ahí responden. ¿Listo? La segunda pregunta dice, resuelve el crucigrama que se encuentra al final del documento. Aquí viene toda la parte teórica, todo lo que les explican, o sea, toda la teoría. Ustedes necesitan saber. Y aquí viene la actividad. Dice acá actividad. Resuelve el crucigrama a partir de las siguientes pistas. Entonces, aquí tenemos unas pistas A, B, C, D, hasta la I, y aquí está el crucigrama. Entonces, completar. Por ejemplo, la H dice, etapa de la mitosis en la que los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial de la célula o en el centro de esta. ¿Cómo se llama la etapa en la cual los cromosomas se ubican en el centro? Pues ya sabemos que es la metafase. Entonces, aquí colocan en la H, metafase. ¿Listo? Y así sucesivamente con las demás pistas. En la G, le voy a ayudar con la G porque esa no la hemos visto. Póngale aneuploidía. ¿Listo? En la G. Aneuploidía. Y la voy a escribir en el chat. Aneuploidía.
Y las demás, pues ustedes ya la saben porque pues ya saben la teoría, se las expliqué, entonces es cuestión de leer y llenar. ¿Preguntas, dudas hasta ahora con el desarrollo de la guía? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Ninguna? Listo, fácil, ¿no? Pregunta problematizadora, no se le olvide esa. Y crucigrama, esos dos punticos son los de la guía. Ya para finalizar, nos quedan 10 minutos, vamos a hacer una actividad aquí. Espérenme acá, ya les voy a compartir. Me van a decir si la están viendo o no. Ya la mandé, me dice cuando la empiecen a ver. ¿Sí? ¿Sí la ven? Yo sí, señor. Señor, Dice, protege la entrada y salida. Protege y permite la entrada y salida de sustancia. Ah, espera, que yo reviso algo. No, espera que puse la que no es, perdón. Esa no es, espera. Esa es de otro play. Es de Click 3. Ahora sí, ¿la están viendo? Sí, señor. Bueno. Ese tiene que ver con la división celular, pero también tiene que ver con la estructura de la célula. No importa. Entonces, con eso vamos a hacer un recorderis de las partes de la célula. No importa que nos equivoquemos, ¿listo? Por ejemplo, dice mitocondria. ¿Cuál de estas imágenes creen usted que es la mitocondria? ¿Cuál será? Esta o esta. ¿La verde? Esta, vamos a hacer a ver si es esta. No, no es. La café, creo. ¿Esta? Sí, bien. Bueno, ¿cuál creen que ustedes que es una célula eucariota? ¿Será esta o será esta? O sea, que tiene núcleo definido, que es eucariota. Profe, la morada. La morada. Moradita. Listo, muy bien. Entonces, ¿cuál es procariota? Si no es blanco es negro, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería? La naranjada. La verde. Ajá, la verde. Listo, bien. Cloroplasto. ¿Cuál cree que ustedes de estas imágenes sean el cloroplasto? El amarillo. El amarillo, este. Parece que sí. ¿Quién dice otra cosa? No, Yo creo que le bajo. La rosa. O si no es como el moradito. La de rosa. Acuérdate que el cloroplasto tiene, rosa. acuérdate que el cloroplasto tiene un pigmento llamado clorofila, que es de color clorofila, que le da el color a las hojas de las plantas. Verde. La verde. La verde. Listo, bien. Nos queda aparato de Golgi. El naranjado. Muy bien. Retículo endoplasmático. La que está al lado. El que está al lado. ¿Esta? Señor. Listo, muy bien. Y este para Juan Pablo, 5, Juan Pablo, si no adivina. ¿Esta con cuál? ¿Esa? Sí.
Con membrana plasmática. Con la que queda, ¿no? Listo. Listo, bien. Listo, mire, 50 puntos de 50, ¿no? Los muchachos están, pero full. Bueno, jóvenes, ya nos quedan 5 minuticos para las 12, entonces quiero escuchar si hay alguna duda, alguna inquietud. ¿Tienen claro? ¿Quieren preguntar algo? Entonces, les doy el espacio para que pregunten. Si quieren Una saber. pregunta, Sí, Ayana, cuéntame. que en la plataforma que tengo está dificultándome para entrar a las clases. Está en Juan. mantenimiento. Sí, por por eso. Sí, sí. Ayana, por lo que le están haciendo, la están actualizando, entonces a ninguno, ni siquiera los docentes nos pudimos ingresar. Nos tocó mandarle el link por WhatsApp. Ah, ok. Pero ahora La más tarde, pregunta. usted ya puede ingresar sin ningún problema. O si llega a tener algún inconveniente con contraseña, aunque no creo, pero si llega a pasar, le puede informar a la coordinadora y ella le soluciona, ¿listo? Y usted ingresa, busca el curso Clay 3 Ciencias, ahí aparece la célula, ahí encuentra video. Lástima que no está funcionando y no les mostraba. Ahí encuentra el video, encuentra el documento de la guía, lo que le acabé de mostrar, y ahí en tarea pueden subir el documento. Ese tarea usted ingresa y ahí dice, arrastre su documento aquí. Ahí van a llevar el taller solucionado. Lo van a hacer a mano, ¿listo? Ese crucigrama lo que pueden hacer es, si quieren, si no lo quieren transcribir, o sea, volverlo a copiar, lo imprimen y una vez impreso, ahí mismo lo responden. ¿Me hago entender? Imprimen solamente el crucigrama y lo copian las pistas y responden. Y la pregunta problematizadora pues la hacen a mano, que es una pregunta muy sencilla. Toman la fotico o escanean y lo suben a la plataforma donde dice tarea. Háganme un favor antes de finalizar. Nos quedan 4 minuticos. Para que me regalen sus números telefónicos ahí por el chat. Escríbalos, háganme el favor. Vamos a armar un grupo que se llame Ciencias Naturales Clay 4. Y ahí nos comunicamos más fácil, ¿listo? Si necesitan que yo le envíe el link, se lo envío por ahí. Profe, que no pude descargar el documento, mire que tengo problemas con la plataforma, yo le hago el favor y se lo mando por ahí, ¿sí? Entonces, todos nos beneficiamos. Entonces, por favor, colóquenme sus números telefónicos ahí, en el chat. Y Natalia, ¿me escucha, Natalia? Señor. Usted hágame un grande favor, nena. Coja esos números telefónicos y crea usted el grupo y me coloca como administrador, o sea, 2 administradores, usted y yo, y lo configura solo para que solamente nosotros podamos escribir. ¿Me hago entender? Para que no esté satura de información eso con los estudiantes, sino que sea más información. Yo les voy a escribir el mío acá también. El mío es 316 379 2891. Ahí lo escribí. 316 379 2891. Yo sé que Natalia ya lo tiene, pero algunos compañeros que son nuevos, pues no lo tienen. ¿Listo? Ahí en ese WhatsApp yo respondo todas las dudas, inquietudes, especialmente en la tarde, oye, de 2 a 5, porque en la mañana pues tenemos clase y es muy difícil que yo le responda mientras esté en clase. Entonces, ¿lo escribieron todos? Natalia, para que lo vaya copiando a mano o le tomo una fotico y después te los introduce, no sé. Ya, profe, ya lo hice. Ah, listo, no. Natalia muy rápida para eso, ¿verdad? De los que estamos aquí en pantalla ya todos, Ginerson, Pablo, Vanessa, Ronald, Juan Perdomo, Ayana Cubillo, Santiago Sánchez, Osorio, Valentina, ¿todos los escribieron? Ah, sí, Perdomo, Vanessa, Santiago, Ginerson. Yo ahí lo vi, profesor.
Listo. Natalia, ¿ya los tienen todos? Sí, señor, lo que han enviado. Los que han enviado en el chat, listo, ¿no? Ah, María Camila, por acá aparece. Ah, Dayana es María Camila Guzmán. Sí, señor. Sí. Ah, bueno, espera que yo como que por acá le puse hasta falla. Esperen un segundo. María Camila. María Camila, si le ha puesto falla, entonces le pongo sí. Listo. Listo, entonces si ya copiaron todos sus números telefónicos, ya Natalia los agregó, ya tienen listo todo, incluyó el mío, entonces, muchachos, gracias por conectarse, tienen plazo hasta el viernes, 11:59 para subir el trabajo y responder el quiz, porque también hay un quiz chiquitico de 5 preguntas. Cuenta con 20 minutos para responder y tiene 2 intentos. ¿Listo? Tipo IFES, ABCD o falso y verdadero, son los tipos de preguntas que les salen ahí. 5 preguntitas nomás. Referente al tema, claro está. Bueno, muchachos, se cuidan, juicio, cualquier cosa, me escriben, ¿no? Bueno, profe. Por conectarse. Hasta luego, profesor. Bueno, Chao, hasta luego. profe. Chao, Yana, chao, Camila. Chao. Profe, una pregunta. Señor, ¿Entregarle usted los trabajos es a Word o así a mano? a mano, pero le decía que a mano, una hojita cuadriculada de blog puede ser, ¿sí? Ahí usted Bueno, coloca señor. y le toma la fotico, la sube o la escanea, como quiera. Que sea legible, No, ¿no? señor. Listo. A ver, cosa, pues. Chao, profesor. Venga el WhatsApp, listo, chao, papá. Se cuida. Gracias, igualmente, papá.